muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, muévete en mí, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, derrámate, cantemos todos fuerte, derrámate, derrámate, Señor, derrámate con poder, derrámate, tócame, tócame, Señor, tócame con poder, tócame, abrázame, abrázame, Señor, abrázame con poder, abrázame, sáname, sáname, Señor, sáname con poder, sáname, libérame, libérame, Señor, libérame con poder, libérame, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Una vez más, toca mi mente y mi corazón, llena mi vida de tu amor, muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Mi familia, Señor, necesita más de ti. Bendito y alabado sea, Señor. Gloria y alabanza. Y hermanos y hermanas, dígale conmigo al Señor: bendito y alabado, gloria y alabanza a ti, a mi Dios amado. Mis hermanas, no importa cómo tú vengas esta noche, solamente déjate tocar, déjate abrazar en este momento por Dios. Esa sublime presencia que no tiene comparación con nada de lo que hay, hermanos, en esta tierra. Esta presencia que nos lleva donde nadie ni nada nos puede llevar. Señor, nosotros nos sentimos de verdad tan felices, Señor, de estar aquí en tu presencia con este pueblo, Señor. Gracias, Dios mío, por estar aquí, por manifestarte. Gracias por esta presencia que inunda nuestra alma. Mis hermanos, en este momento, simplemente lleva la mano a tu corazón un momentito. Y dile al Señor: mi corazón está abierto para ti. Y
reciba esta presencia, esta paz, hermanos, que no te da nadie ni nada en esta vida. El tesoro que una vez que se encuentra se vende todo, se deja todo por el tesoro. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Rompe mi vida y hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Gracias, Señor, muchas gracias. Hay que morir para vivir entre tus manos. Confío mi ser. Madre, queremos encomendarnos a ti en esta noche, Virgen María, Madre que desatas los nudos de tus hijos, Madre amada, para que podamos abrir el corazón a la palabra de Dios, que es tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Y encomendarte en tus manos, oh Madre, a Rafael, para que él sea un instrumento en las manos del Señor, que la palabra de Dios fluya íntegra para nosotros. Ruega, Madre, para que se digne Dios utilizar de ella como instrumento, y oramos diciendo: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, bendito el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Buenas noches a todos. ¿Cómo se sienten todos? Muy bien. ¿Tienen frío? Sí. La gente dice que en esa parte hace mucho frío. Y yo estoy diciendo a la gente, pero es que yo vengo de la nieve. Entonces eso es como un calorcito para mí. Gracias, hermanos, por haber venido. Tengo un mensajito que yo creo que es importante para todos aquellos que quieren hacer la voluntad de Dios. Hay un texto en Proverbios 19:21 o 21:19. Muchos son los planes del corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito de Dios. Fíjate que muchos son los planes del corazón del hombre, pero lo que prevalece es el propósito de Dios. La persona sabia es aquella persona que antes de hacer planes consulta con el Señor para saber si los planes que tú tienes está en la voluntad de Dios o no. Porque muchos son los planes del corazón del hombre. Nosotros hacemos muchos planes, pero muchas veces lo que determina es el propósito de Dios. ¿Cuántas personas que han estudiado una carrera y no lo ha ejercido, la carrera que ha pasado como 6 años estudiando? ¿Cuántas personas empiezan un noviazgo con alguien y de la noche al día ya no hay nada más? Una muchacha se acercó a mí tiempo atrás, que había puesto toda su confianza, sus planes en su novio,
Tuvieron 7 años de noviazgo y él se fue. Y ella estaba muy herida y vino a pedir oración para mí. Y yo le pregunté a ella, ¿tú has escuchado a Dios? ¿Usted ha entregado esa relación en las manos de Dios? Porque muchos son los planes del corazón del hombre, pero muchas veces nuestros planes, porque no consultamos a Dios, no prevalece. Por eso hay 2 voluntades. Está la voluntad perfecta de Dios y la voluntad permisiva de Dios. La voluntad perfecta de Dios es que tú encontraste cuál es el propósito de tu vida. Cuando tú descubriste cuál es la razón por la cual tú existes, Dios te creó y Dios te ha dado salud para despertar todos los días de tu vida con un propósito, con un proyecto. Qué maravilloso cuando una persona está clara de su propósito o está clara de su proyecto. Yo estoy claro de mi propósito. Yo tardé 10 años, tuve mi encuentro con el Señor a mis 19 años. Y de los 19 a los 29 años, fueron 10 años que yo peleaba. Señor, seguro que tú quieres que yo sea un misionero. Está en tus planes que yo sea un misionero. ¿Ese es deseo mío o es deseo tuyo? Señor, ¿cómo voy a mantenerme? Señor, deseo tener familia. Nunca creía que el Señor me llamaba al sacerdocio, sino a ser un misionero, de misionar. Mi agenda está llena hasta el medio del año que viene, 2026. Pero yo peleé 10 años con el Señor. La gente había orado por mí. Algunos me habían profetizado que el Señor quería usar de mí para predicar su palabra en diferentes lugares. Pero nosotros seres humanos muchas veces somos un poco tercos. A veces tenemos una voluntad y hacemos, Señor, bendice esa voluntad que yo acabo de crear. Bendice, Señor. Ese no es el camino correcto, El camino correcto es encontrar la voluntad primero. ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cuál es el propósito de Dios? Las personas que son realmente felices, plenas en este mundo, fueron personas que encontraron su propósito. Y cuando tú estás haciendo el propósito por lo cual Dios te creó, la gente nota que tú eres más que una persona que está haciendo lo que está haciendo. Qué maravilloso es tener una consulta con un médico que realmente fue llamado por Dios para ser médico, para ser médica. Como uno disfruta yendo a una cita con un médico que realmente fue llamado por Dios para eso. Qué maravilloso es participar de una misa con un sacerdote que fue llamado por Dios para el sacerdocio. Madre Teresa de Calcuta, el propósito de la vida de aquella señorita, con toda arrugadita así que nosotros veíamos, era cuidar de pobres y leprosos. Y una ocasión ella fue a New York y trataron de persuadirla y que querían entregar un gran hospital para que ella pudiera cuidar. Y llevaron a ella a una habitación y dijeron, Madre Teresa, esa será su habitación. Y la habitación tenía todas las comodidades, aire acondicionado, nevera, una cama king size, extraordinaria. Y ella se sintió tan mal que estaban tratando de comprar a ella para que ella se encargara de aquel hospital. Se sintió tan mal que dijo, hoy mismo quiero que me regrese a Calcuta. Y en esa época, hermanos, llegaban 50 enfermos en un camión y tenía que llevar 30 que se habían muerto en la noche. Y ella escribió esas palabras que yo leí en ese libro que decía así:
La alegría en este mundo no está en tener muchas cosas, sino que está en el centro de la voluntad de Dios en su vida. El centro de la voluntad de Dios en su vida. Para eso, vamos a tener que muchas veces renunciar a nosotros mismos para decir, Señor, eso es lo que quiero, eso es lo que espero de ti. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes ya empezaron a forzar un camino que Dios no estaba en ese camino. Y que quebraste la cabeza y que después tuviste que regresar y empezar de nuevo de cero. ¿Por qué? Porque has entregado ese proyecto en las manos de Dios antes de ejecutarlo. Muchos son los planes del corazón del hombre. Por eso está la voluntad perfecta, que es cuando tú encuentras. Pero está la voluntad permisiva. ¿Cuál es la voluntad permisiva? La voluntad permisiva, hermanos, es aquella que tú vas por un camino que Dios no quiere que tú vayas. Pero Dios, que te hizo libre, te permite que tú vayas. Nosotros no somos robots. ¿Hay algunos de ustedes que están forzados aquí en la noche? ¿Vinieron forzados? Estábamos en un retiro en Pérez Celedón algunos años atrás. Y había un muchacho muy encerrado. Era notable que él no quería estar ahí. Y nosotros acercamos a ese muchacho y dijo, brother, ¿por qué viniste? Si tú no quieres estar aquí, ¿por qué viniste? Y él nos contó que él estaba ahí porque era la única manera que su mamá le iba a dar la herencia para él. Y él vino a retiro para cumplir, porque la mamá dijo, solamente te voy a dar la herencia que tanto tú me estás pidiendo si usted participa en retiro. Y él dijo, yo estoy aquí por mi herencia. Yo no creo nada de eso, decía él. Pero yo quiero mi herencia, entonces yo tengo que pasar 3 días escuchando a ustedes, decía. Y yo le dije a él, óyeme, qué tortura más grande, yo dije. Además, le dije a él que era una falta de respeto pedir la herencia antes de que su papá se muera. En otras palabras, ¿qué es lo que tú estás diciendo a tu mamá? Vete. Estoy necesitando mi platita. Pero eso es bíblico también. Hermanos, cuando tú quieras y tienes un deseo por hacer la voluntad de Dios, realmente un deseo en tu corazón de hacer la voluntad de Dios, y cuando oramos en el Padre Nuestro que decimos, Señor, realmente haga tu voluntad en mi vida, no la mía, la tuya. Señor, yo anhelo eso, yo quiero tener eso, pero Señor, es tu voluntad. Es tu voluntad que yo haga eso. Es tu voluntad que yo tome esa decisión. Es tu voluntad que y tomar un tiempo orando y escuchando a Dios. Dios tiene muchas formas de hablar. Y yo quiero hablar 7 formas que Dios habla. ¿Qué voy a hablar? 7 maneras que Dios habla. Primero, Dios habla por medio de su palabra. Dios constantemente está hablando por medio de su palabra. Y si yo preguntara para ustedes que participaron de la misa, ¿cuál fue la segunda lectura? ¿Podrías tú decirme un versículocito de la segunda lectura del Salmo? Piénsalo más. Dios está constantemente hablando por medio de su palabra. Es la manera más excelente, excelsa que Dios habla, por medio de su palabra. De hecho, todas las misas, Dios te puede hablar y Dios te habla. Rafa, ¿cómo Dios me va a hablar? Un versículo que tú lees va a quedar así como en tu corazón. Y tú vas a salir de la misa pensando en eso. Es que Dios te está queriendo enseñarte algo de este versículo. Dios habla por medio de su palabra. Por eso que hay que leer la palabra de Dios. Porque el segundo medio que Dios nos habla es por medio de alguien. De una persona que proclama la palabra, que predica la palabra. Dios te puede hablar por medio de esa persona. ¿Y cuántas veces tú
tenía una duda y tú vienes en la misa, un retiro, y Dios como que responde a esa duda que tú tienes por medio de el mensaje que alguien está predicando. Y no todavía estoy hablando de una palabra de conocimiento. Estoy hablando solamente de una frase o una historia que se queda en tu corazón ardiendo y usted va para su casa pensando en eso y pasa días pensando en eso. Significa que Dios te está hablando. Y cuando tú amas y lees la palabra de Dios, tú sabes muy bien cuando una persona está hablando algo que es caballada. No sé cómo dice aquí en Costa Rica. Caballadas, ¿entienden eso, verdad? Por ejemplo, yo estaba en un grupo de oración y en el momento de testimonio, llevaron el testimonio, una mujer empezó a dar un testimonio. Que ella había tenido una revelación en que la Virgen María había aparecido en su casa para ella a la madrugada. Y ella dijo, y la Virgen María me reveló cuál sería la segunda venida de Jesús. Dijo ella así, ¿verdad? Cualquier persona que lee la palabra de Dios sabe que esa mujer está mintiendo. ¿Sabe por qué? Porque la palabra de Dios dice que ni siquiera el Hijo sabe el tiempo que va a venir, que el Padre lo ha reservado. Entonces, cuando tú eres una persona que ama la palabra de Dios, nadie te viene, mis hermanos, a lavar tu mente con algo que no está en la palabra de Dios, porque Dios no se puede contradecir a sí mismo en su palabra. Si Dios dice en su palabra que Él está en contra de derramamiento de sangre inocente, Dios nunca va a apoyar que una persona haga un aborto. Porque su palabra, y muchas personas, ¿verdad?, que son que no creen en la palabra de Dios, dice así, pero Rafa, es que la palabra de Dios fue escrita por hombres. No fue Dios que escribió, que mandó del cielo la Biblia. Fueron hombres que escribieron la palabra de Dios. Y si fue hombre, eso usted va a escuchar a menudo eso, Y si fue hombre que ha escrito la palabra de Dios, ¿por qué yo tengo que confiar en algo que fue un hombre que escribió? 2 Timoteo capítulo 3, 16. Toda escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, para corregir y educar en una vida de rectitud. La palabra de Dios fue escrita por hombres, sí, claro, pero hombres que inspirado por Dios, no cualquier persona. De hecho, el canon se cerró. Oh, hermano, ¿sabe lo que dice la misma palabra de Dios al respecto de eso? Si alguien ven con un mensaje contrario a eso, es anatema, no crea. Y todavía si baja un ángel del cielo predicando un otro evangelio, no lo creas. Dios habla por medio de su palabra. Dios habla por medio de sus siervos. Tercero, Dios habla por medio de nuestra conciencia. ¿Sabían ustedes? Yo no sé si ustedes ya han cometido pecado y ustedes han pensado así, ¿por qué hice eso? Hay una voz dentro de ti, la voz de tu conciencia que dice, tienes que pedir perdón. Estás obrando mal. Una persona que tiene la conciencia, que tiene el Espíritu Santo nos habla muchas veces. Acuerda que el texto que iban a apedrear a aquella mujer que lo vieron, lo detectaron en puro acto de adulterio y trajeron a Jesús. Y en la ley de Moisés tenía que apedrearla. Y Jesús empieza a escribir con su dedo en el piso, en la tierra. Y fue salido uno por uno, empezando del mayor hacia el menor. Hay algunos teólogos que dicen que Jesús empezó a escribir el pecado de todos los que tenían la piedra. Y ellos empezaron, imagínense que tú eres ladrón. Y está ahí ladrón y usted dice, bueno, yo soy ladrón. Y tú estás con una piedra para tirar a una mujer que cometió adulterio. Y usted, bueno, si yo soy ladrón, entonces yo dejo la piedra aquí y me voy, ¿verdad? Y el texto dice así, acusado por su propia conciencia. ¿Acusado por qué, hermanos? Por su propia conciencia. Cada uno de ellos dejaron la piedra y se fueron.
Dios habla muchas veces, hermano, por nuestra conciencia. Dios habla también a través de circunstancias. Por ejemplo, yo tuve un niño, Patrick, que tuvo un problema muy serio en su boca, su diente. Cuando él tenía menos de 2 años, tuvo que pasar por una cirugía de más de 4 horas. No queríamos dar la anestesia general porque era muy chiquito. Entonces él tuvo la anestesia en el lugar nomás. Y yo tuve que estar frente a él las 4 horas mirando la cirugía que él estaba haciendo, porque una vez que él me veía frente a él sentía seguridad, porque él estaba despierto. Y hermano, usted no sabe cómo yo oré para que el Señor lo sanara. De hecho, en esa semana me llegó un testimonio de un niño que tenía leucemia, que fue sanado por el medio del cerco de Jericó. Y yo dije, el Señor sanó al niño del cerco de Jericó que tiene leucemia, va a sanar los dientes de mi hijo también. ¿Y el Señor sanó a mi hijo, sí o no? No sanó a mi hijo. La circunstancia me está diciendo, yo estoy bendiciendo a ustedes con esa enfermedad para que ustedes puedan sufrir por Cristo Jesús. Y óigame, ese niño mío, Patrick, tiene una resistencia para el dolor que no tiene Nico, que tiene 13 años. Y yo me quedo pensando, Señor, ¿cuáles serán tus planes en la vida de Patrick? Que desde su niñez ya tú lo estás experimentando en aguante de dolor. Dios muchas veces habla por las circunstancias. Tú quieres comprar una casa y la casa vale $150,000, un ejemplo. No sé cuántos millones que será aquí. Pero el banco aprobó nomás 120. ¿Qué es lo que Dios te está hablando? Esa no es tu casa. Dios habla por medio de la circunstancia. No te mete en algo que todavía tú no puedes soportar para no llorar después. Hermanos, Dios habla por medio también audible. Hay 2 maneras exclusivamente que Dios habla. Y escuche ese texto en Hechos 9, 3 y 6. Dice así: mientras iba a camino de Damasco, de repente una luz del cielo envolvió con su resplandor, cayó y ¿qué? Oyó una voz que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo escuchó la voz de Dios audible. De hecho, una persona me dijo: Rafa, la voz de Dios es parecida con un hombre o con una mujer. Pero aquí dice audible, porque en el versículo 7 dice: los que viajaron con Saulo también estaban muy asustados porque habían oído la voz, pero nadie se le había visto nadie. ¿Ustedes creen, hermano, que Dios puede hablar contigo de manera audible? ¿Cómo te llamas, hermana, que está aquí? ¿Cómo te llamas? María Marisa. Un día, Marisa, que tú te vas a despertar y usted va a escuchar: Marisa. Que sentiría miedo, usted es alegrigoso. Piénsalo bien. Dios no tiene ningún momento, ningún problema de hablar contigo de manera audible. Pero no habla solo de manera audible. De hecho, las maneras audibles ha sido muy pocas veces que lo ha hablado según la palabra de Dios. La manera más común de que Dios habla es por medio de su espíritu. La voz de Dios se puede escuchar no con esos oídos aquí, hermanos. La voz de Dios se escucha adentro. Solamente una persona que tiene una vida de oración puede escuchar la voz de Dios adentro. Hay muchos dones que uno puede hablar relaciones a eso. Por ejemplo, el don de locución interior. ¿Qué es el don de locución interior? Mira la definición del don. Locución interior es un término utilizado principalmente en la espiritualidad cristiana para describir una comunicación interna o una especie de voz que una persona experimenta dentro de sí misma.
se entiende como un medio por lo cual el Espíritu Santo comunica directamente con el alma de la persona. ¿Sabe cuál es el momento que más Dios habla? Y que muchas personas se dispersan muchísimo en ese momento. Después de la comunión. Cuando Jesús está dentro de ti. Hermanos, ustedes ven que en la misa hay gente que ni siquiera ora. Viene aquí, comunga y va para su banco y está hablando, está viendo el templo. Hay gente que comunga mascando chicle. ¿Cuál es la conciencia que tú tienes que Dios te puede hablar y te quiere hablar? Tu corazón realmente está abierto para que Él te hable. Y eso es otro tema, otra cosa. Porque muchas veces y casi siempre la gente quiere escuchar lo que quiere escuchar, no lo que Dios te quiere decir. ¿Cómo Dios te va a hablar si Él sabe que tú no estás dispuesto a recibir lo que Él te quiere hablar? ¿Estás tú dispuesto que Dios te hable? Pues los que quieren hacer la voluntad de Dios están dispuestos. Porque, mis hermanos, son muchas las decisiones de la vida que uno tiene que consultar a Dios antes de hacerla, para que uno pueda tener la bendición de Dios y los éxitos que va a implicar hacer la voluntad de Dios. Que muchas veces la voluntad de Dios no va a ser bendición. Yo no sé si aquí en Costa Rica hay una iglesia que se llama Pare de Sufrir. Hay una iglesia a nivel mundial que está creciendo mucho los evangélicos, y el eslogan de la iglesia es: paren de sufrir, venga aquí, paren de sufrir, venga, los que están sufriendo, venga, porque ustedes una vez que empiezan a perseverar aquí van a parar de sufrir. Qué bonito, ¿eh? Sin embargo, la palabra de Dios dice: en el mundo tendréis muchas aflicciones. ¿Cómo una persona te puede decir que tú vas a parar de sufrir si el mismo Jesús era la voluntad del Padre que Él pudiera morir en la cruz y derramar su sangre por nosotros? Satanás creía que estaba acabando con Jesús. Lo que Satanás no tenía la revelación de Dios para saber que Jesús estaba salvando con su derramamiento de sangre toda la humanidad. Hermanos, Dios habla a tu interior. Pida esa gracia. Los que vienen a las celebraciones de la Eucaristía, cuando comungan, trata de quedar por lo menos 5 minutos con los ojos cerrados, contemplando, hablando con el Señor y escuchando cualquier moción que Dios puede comunicar. Rafa, ¿qué va a pasar conmigo? ¿Cómo yo puedo saber que Dios me va a hablar? Número 1, observa los pensamientos y sus sentimientos cuando está hablando con Dios. Yo estaba en un retiro orando, y mientras oraba el Señor me dio una imagen en mi cabeza de un zapato. Y en el momento de la oración, yo no sé por qué y tampoco entiendo, pero el Señor me mostró un zapato. Estábamos más o menos unas 100 personas. Y en el momento del testimonio, una joven se puso de pie y empezó a llorar. Y dijo: Dios sabe lo que yo tengo escondido en mi zapato en el cuarto. Ella fue a retiro, trajo marihuana y dejó la marihuana escondida dentro del zapato. Y en el momento de cuando yo dije: el Señor me muestra un zapato, ella sabía exactamente que era para ella, porque ella dejó su marihuana escondida ahí y el Señor la liberó. Yo estaba en New Jersey, en un momento de oración, el Señor me dice: aquí hay una mujer con una atadura muy alta acerca del alcoholismo. Cuando terminó la oración, que yo estaba yendo al comedor, que era la mediodía, hay una muchacha flaquita que me estaba esperando, y cuando yo me acerco a ella, ella estaba temblando mucho, y dice: yo soy esa mujer que tú acabas de decir con problemas de alcoholismo. Usted puede ir a mi habitación porque yo traje alcoholismo para retiro. Y yo dije: claro, vamos para allá. Hermanos, cuando yo entré en la habitación de esa muchacha, ella temblaba como tuviera un hombre ahí adentro que quería pegarla.
por la atadura tan grande que tenía y temblaba. Y yo lo cogí la cerveza, llevé a mi habitación y tomé todas las cervezas. Mentira. Porque nunca tuve esa debilidad. Pero imagínense si yo fuera un predicador con esa debilidad, ¿eh? Dios habla. Y Dios habla mucho más sencillo que ustedes creen. El asunto es que muchas personas no están dispuestos a tomar un tiempo orando y decir al Señor: abre mis sentidos, Señor, porque yo te quiero. Que yo te quiero escucharte. Dios habla también por medio de sueños y visiones. Pero ni todos los sueños vienen de Dios. La misma palabra de Dios dice: no crea en todos los sueños que tienen. Pero sí Dios puede hablar por medio de un sueño. Rafa, ¿cómo yo sé que Dios me quiere mandar un mensaje por medio de un sueño? Cuando tú despiertas o en alguna parte del día, tu sueño va a venir así en tu mente con todos los detalles que tú has soñado en la noche. Segundo signo para saber si ese sueño viene de Dios: tú vas a tener un tiempo que este sueño tú siempre se va a acordar. Pasarán años y tú te vas a acordar de lo que tú soñaste. Porque si tú soñaste algo y que Dios te quiere dar un mensaje por medio del sueño, hay otro don que tú tienes que pedir. ¿Cuál es el don? El don de interpretación de sueños. No significa que Dios te está dando un sueño para ti mismo interpretarlo, porque puede ser que el Señor no quiere que tú interpretes el mismo sueño que tú tuviste. Un ejemplo: ¿acuerdan José de Egipto cuando tuvo aquel sueño que 11 estrellas salieron del cielo, vinieron hacia él y se postró delante de él el sol y la luna? Él jamás se imaginaría que ese sueño se iba a cumplir después de 17 años, cuando él era el hombre más importante bajo el faraón. Muchos de los sueños Dios jamás va a permitir que tú lo entiendas. Tú vas a entender en el tiempo de Dios. Pero Dios habla por medio de sueños. Y hay personas que tratan de salir buscando a alguien para que te ayude a entender lo que Dios te ha dado. Hermano, si Dios no te dejó entender y es un sueño realmente de Él, a su tiempo lo vas a entender. No necesita desesperarse. Ahora, hay sueños que son inmediatos. Por ejemplo, yo fui para una casa de retiro en una ocasión y tuve un sueño en la noche. Y el sueño en la noche es que yo estaba con mi hermano Junior de misión y la policía nos paró. Y la policía estaba diciendo que nosotros estábamos escondiendo drogas en el carro. Y nosotros no, tenemos que revisar el carro. Revisaron, no encontraron nada. Y llegó un policía hacia nosotros así, hablando muy fuerte en el sueño. Y dijo: que ustedes están guardando la droga dentro de ustedes. Ahí en ustedes. Tienen que los dos desnudarse en el sueño. Y yo dije: no, jamás lo vamos a hacer. Y él nos agarró a fuerza y yo me desperté. Hermano, el otro día, empezando el retiro, yo vengo aquí en mi piano y miro a la gente. ¿Sabe quién estaba frente a mí? El policía, que con detalles hasta del color de la camisa, que el Señor me mostró un día atrás antes de empezar el retiro. Cuando oré, porque me asusté mucho, tuve el discernimiento de que era un hombre que abusaba de personas. Y cuando yo fui a hablar con él, le pregunté si él tenía ese pecado. Él se asustó y empezó a llorar. A veces Dios te quiere dar un mensaje por medio de sueños. ¿Quieren ustedes, mis hermanos, pedir ciertas gracias para poder escuchar al Señor en esta noche? ¿Sí o no? Con ese ánimo que ustedes tienen, miren, es increíble.
Yo creo que todos ustedes deberían ir ahí al desfile de los caballos en San Ramón. Pero miren, es tan real cuando Dios habla. Y produce eso, lo que dice San Ignacio. Cuando Dios habla es claro, transparente, simple, sencillo, directo, limpio, luminoso, abierto, tan real. Cuando Dios habla, produce unión, paz, claridad, amor, construye, aclara, ilumina. Cuando no es de Dios, tiene esos sentimientos también que él dice, es oscuro, turbio, enredado, complicado, secreto, subterráneo. Lo que no es de Dios produce desunión, destruye, quita la paz, complica la vida. Y es importante tener ese discernimiento. Porque si Dios te habló algo que está causando mucha ausencia de paz en tu corazón, no es de Dios. Tranquilice. Por ejemplo, una señora vino a hablar conmigo, Rafa, alguien oró para mí y me dijo que me voy a morir en 3 meses. ¿Puede ser que sí? Sí, claro que puede ser que sí. Qué maravilloso sería que el Señor te diera 3 meses para arreglar su vida antes de morir. Pero ella viene a hablar conmigo temblando. Y yo digo, Señor, eso no viene de Dios, olvídate. Porque si eso no generó paz en tu corazón cuando te lo dijo, si generó inquietud en tu corazón, significa que no viene de Dios. Sepa discernir la voz de Dios. Y hermano mío, será una bendición tener una vida en la voluntad de Dios. Hay 3 voluntades que trata de infringir en nosotros: la voluntad de Dios, la voluntad del mal y mi voluntad. Yo también tengo una voluntad. Las personas que han aprendido por discernimiento a escuchar a Dios, es aquella persona que tiene claridad de cuando Dios te está hablando algo. Que Dios nos dé esta gracia, hermanos, así sea. Yo quiero orar un poquito, como unos 10 minutitos, Padre, y después vamos a adorar al Santísimo, ¿de acuerdo? Pidiendo gracias especiales. Las gracias que voy a pedir ahora son gracias referente a esa prédica, para que el Señor destape sus oídos. Dice un texto, mis ovejas escuchan mi voz. ¿Eres una oveja, hermano? ¿O eres una cabra? Si eres cabra, yo tengo 7 cabras en mi casa. Y las cabras son un poco necias. No es como las ovejas. Las ovejas, hermano, cuando llega su pastor, llegó su pastor. Ya la cabra se queda gritando ahí porque está buscando comida. Jesús dice que Él es el buen pastor y que las ovejas, mis ovejas, tú te sientes que tú eres una persona de Cristo de verdad. Pues si tú eres de Cristo de verdad, tú escuchas su voz, hermano. Como me dice Junior, una señora que reza el rosario todos los días, estaba llevando a su sobrina a hacer un aborto. No es una oveja. Aunque ella reza el rosario todos los días, jamás una oveja de Cristo lo va a herir el corazón de Cristo. Tú eres oveja, las ovejas escuchan mi voz. Que el Señor nos dé esta gracia, hermano, así sea. Ponemos de pie rápido. Gracias, Señor Jesús. Abra tus manos y cierra tus ojos. Queremos, Señor, pedir y suplicar que nos hable, que abren los sentidos de nuestro corazón. Porque todo, mis hermanos, hasta que tú experimentas, tiene que pasar por un proceso de discernimiento. Yo pido al Señor que te dé la gracia, hermano, de recibir esos dones y esas gracias para escuchar su voz. Espíritu Santo de Dios, conceda y abre nuestros oídos del alma, de nuestro corazón, para que
en la Eucaristía, cuando se proclama la palabra, el Evangelio, podamos escuchar tu voz, Señor, que nos habla. Gracias porque tú siempre nos hablas. Lo que pasa es que muchas veces, Señor, estamos tan distraídos que no escuchamos tu voz. Por eso háblanos, Señor, háblanos. En esta noche, abra el corazón de mis hermanos que están aquí. Bendícelos, Señor. Nosotros estaremos frente a ti, Jesús, en un momentito. Pero quiero pedir, Espíritu Santo, la gracia de escuchar tu voz por medio de una persona, por medio de una circunstancia, por medio de nuestra conciencia, de una manera audible, si es tu voluntad, si no estamos entendiendo, Señor, y queremos entender, por medio de un sueño, Señor, de una visión, derrama tu gracia en este momento. Y todos los que anhelan recibir esas gracias, esos dones, que nos ayuda a extender la voz de Dios, levanta su mano en ese momento, hermano, y reciba lo que el Señor está derramando en ti. Reciba lo que Él está derramando en tu corazón. Alabado sea, Señor, gloria y alabanza a ti, Jesús. Alabado sea, Señor. Alabado y glorificado sea, Señor. Alabe, mis hermanos, un momentito al Señor. Con tu corazón en este momento, dile: bendito y alabado sea, Señor. Te alabamos y te bendecimos. No te oigo alabando, dile: yo te alabo y te bendigo, Señor. Diga: yo te glorifico, Señor, por tu palabra. Yo te glorifico, Señor, porque tú eres un Dios que tiene boca y que habla, Señor. Tú eres un Dios que tiene oídos y que escucha, Señor. Bendito y alabado, gloria y alabanza a ti. Mi alma te alaba, Dios. Gracias.